Señal directa. En materia legislativa concluye el periodo de sesiones. A nivel federal han habido reformas, hay otras tantas que quedan pendientes y para la discusión. De esto y más queremos platicar a continuación con el senador panista Francisco Javier Ramírez Acuña, quien nos da gusto saludarle por esta vía telefónica. Senador, ¿cómo está? Buen día. José Ángel, buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, ¿cómo han estado? Un placer de veras estar con ustedes y una disculpa, pero ahora sí que por motivos ajenos a mi voluntad nos impide llegar a tiempo con ustedes por este tráfico tan terrible que tenemos ya en nuestra ciudad. Pero con mucho gusto estamos con ustedes. Pues senador, vamos a tratar de aprovechar el tiempo porque vaya que hay temas, hay muchos, tanto en lo federal como en lo local, que también le queremos preguntar. Pero por lo pronto su balance a propósito de este periodo que concluye en cuanto a lo aprobado y lo que se pretendía aprobar y que de hecho ustedes sentaron postura, por ejemplo, en el caso de la reforma en materia de telecomunicaciones. Senador, pues su balance inicial, por favor. Mira, la verdad es que fue un periodo bastante movido, bastante agitado. El primero y segundo periodo de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Debo decirte que el 80% de todo lo que presentó la Presidencia de la República, como iniciativas, reformas constitucionales, etcétera, las votamos a favor, que eran reformas constitucionales para dejar acreditado en la Constitución el derecho de apoyo para las personas de la tercera edad, para las madres solteras, etcétera, todos los apoyos sociales los votamos a favor. Obviamente votamos en contra el tema de la reforma al Poder Judicial, obviamente votamos en contra, aunque no llegó al Pleno, pero sí lo dejamos muy claro, el tema de la reforma en materia de telecomunicaciones. Votamos a favor en los últimos días y me tocó de hecho hacer el posicionamiento para votar a favor con la estrategia de seguridad a nivel nacional en apoyo a la presidencia en su propuesta y al secretario García Harfuch. Hemos estado poniendo donde creemos y de acuerdo a los datos que tenemos el dedo en la llaga sobre lo que está pasando. Lo mismo lo hicimos con el tema de Infonavit, en donde dijimos con toda oportunidad de lo que iba a pasar, que ya está pasando, aunque le hubieran quitado nomás 2 cosas en diputados, pero lo dijimos con toda oportunidad y con toda seriedad. Y en materia de Poder Judicial, bueno, pues lo dejamos también muy claro desde el primer momento, que no estábamos de acuerdo, que iban a entrar otras manos, concretamente crimen organizado en materia de la elección, que no es el procedimiento para poder elegir a jueces, magistrados y ministros. Y bueno, pues no pasó mucho tiempo en que se nos diera la razón. El mismo presidente del Senado de la República y presidente de la mesa directiva de diputados, pues manifestaron su sorpresa y pidiendo al tribunal cancele la candidatura de varios candidatos porque están ligados al crimen organizado. O sea, hemos tenido razón en cuanto hemos señalado las cosas por las cuales no hemos votado a favor. Sin embargo, repito, como el 80% más o menos de lo planteado, lo hemos votado a favor porque creemos que es un apoyo real a la ciudadanía, que quede ya en términos constitucionales o reformas secundarias, y estamos atentos. Logramos afortunadamente, al hablar con oportunidad, el tema de la ley de telecomunicaciones. Nos dio muchísimo gusto el que no solamente quedara en el aire nuestro posicionamiento, que lo hicimos a través de nuestro coordinador, sino que surgió de inmediato, tanto por quienes están en los medios de comunicación como por la propia ciudadanía, pues su preocupación y molestia en ese sentido, y hoy está el Senado recibiendo las diferentes propuestas y comentarios de la ciudadanía y de permisionarios que tienen las autorizaciones para usar los medios de comunicación, y entonces estamos trabajando en eso en estos momentos. Senador, en particular sobre esta última reforma a la que hace referencia, la admisión de parte de la presidenta de retirar ese artículo que había causado polémica
respecto a la posible censura. ¿Es suficiente quitar este artículo o qué puntos son, desde su punto de vista, los que tendrían que someterse a una pues cirugía mayor cuando ya la iniciativa se dictamine ahí en la Cámara de Senadores? Sonia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gusto en saludarlo. Saludarla, un placer de veras estar con ustedes. No, es el tema del artículo 109. Ese es en un principio un articulado o un artículo que fue lo que motivó que la sociedad tomara cartas en el asunto y apoyara a la sociedad como estructura social y organizaciones muy claras, tanto a los concesionarios como en este caso a quienes pusimos la voz de alerta con oportunidad. No, ese no es solamente el tema. Este es uno de los muchos temas que se tienen, el tema de el 109, en el que tiene la posibilidad de cancelar las plataformas, pero tenemos una gran cantidad de articulado que se ha venido incluso planteando. Lo dijimos tanto en la comisión como lo hemos dicho de diferentes maneras. Uno es el tema de la desaparición de IFETEL. Tenemos solamente la construcción de una agencia digital, pero con una sola persona. Con IFETEL teníamos un grupo colegiado, un grupo que tomaba la decisión de poder otorgar la licencia, otorgar el permiso, otorgar la concesión o retirarla por las causas que la propia ley establecía. Número 2, este grupo de IFETEL tenía la facultad de aplicar una sanción si cometía el concesionario alguna violación a las propias determinaciones de la ley. Número 3, tenía la posibilidad de imponer algún otro tipo de reprimendas contra todo quien no estuviera cumpliendo con las normas y era también quien revisaba algún aspecto de reclamación o de revisión que pidiera el particular, el concesionario, etcétera. Todo eso lo cambian, crean la agencia digital, y queda en manos de una sola persona. Léase, queda en manos de la presidenta de la República, quien va a tener, de acuerdo con lo que está mandando, pues las facultades de poder ella sancionar, otorgar, quitar lo que ustedes quieran y gusten, y entonces ya no queda voluntad de un cuerpo colegiado que tendría la facultad de hacer la revisión de acuerdo y aplicación de la ley y observancia de la norma, sino al capricho y a una sola visión. Eso no es correcto, por supuesto que no. Y como esto traemos una gran cantidad de cosas dentro del propio articulado de lo que manda la presidenta. Quiero decirlo con toda claridad. En un momento dado se había señalado que habría reformas con 2 o 3 artículos para evitar que llegaran los spots de gobiernos extranjeros, como es el tema de lo que ha estado llegando de los spots de Estados Unidos, y que en los primeros días, los primeros spots eran muy agresivos en contra de los migrantes mexicanos, inclusive del pueblo de México, en la que todos coincidimos. Yo, utilizando un dicho muy ranchero, les voy a decir, vieron burro y se les antojó viaje. Ante esa situación, mandaron de inmediato una ley que por supuesto ya la tenían preparada, pero que no la habían dado a conocer, en donde no habían participado ni concesionarios, ni sociedad civil, ni nadie, pero ya la tenían y mandaron toda la ley precisamente para poder tomar estas ventajas en torno a lo que es las telecomunicaciones. Nosotros creemos y sostenemos que los gobiernos totalitarios en el mundo, primero, se adueñan del poder legislativo a la mala, como ya lo hizo este gobierno de Morena. Tienen esta inmensa mayoría en diputados y senadores violando la ley y agrediendo la determinación del pueblo de México. Número 2, toman posesión o agreden o a la mala o por como quieran del poder judicial para poder evitar que frente al poder ejecutivo esté un poder judicial autónomo. Ya lo están haciendo para adueñarse del poder judicial. Y tercero,
se adueñan de los medios de comunicación para que no haya voces discordantes. Y eso es lo que están tratando de hacer. Por eso es tan importante que las mexicanas y los mexicanos demos la batalla más allá de posiciones políticas y partidistas para poder mantener la libertad. Ya frente a esto, lo único que nos queda para mantener la libertad son los medios de comunicación y vale la pena que lo tengamos. Ramírez Acuña, le digo que tiempo es lo que nos va a faltar para comentar tantas cosas, porque concluye el periodo de sesiones, ya queda pendiente por lo pronto este tema de telecomunicaciones, una vez que se revise, se hagan los ajustes, si es que se atienden todas las demandas y los planteamientos que se hagan en torno a ello. Pero también ya podemos avisorar otra reforma que viene en camino, porque lo ha advertido hoy bastante la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, quien ha dicho que se debe, pues ya, eliminar este organismo y crear otro que se llamaría, si no me equivoco, Defensoría del Pueblo, y que también, pues ahora sí tendría relación directa con el gobierno en vez de ser ese contrapeso que se pretendió desde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Su opinión también en torno a ello? Pues no conocemos todavía esto. Sí, efectivamente, lo ha manifestado en diversas ocasiones la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Obviamente con esos planteamientos no estamos de acuerdo, pero esperemos a que lleguen los puntos finos para poder dar a conocer nuestro punto de vista como bancada y nuestro punto de vista en lo particular. Lo importante es que sí cuidemos, que sigamos teniendo la libertad de expresión, sigamos teniendo la libertad de comunicación, mantengamos la libertad de los medios de comunicación para que podamos tener esos mecanismos y en su momento, más allá de lo que podamos decir en la tribuna, que en la calle, que en los corrillos populares, que los comunicadores como ustedes puedan hablar con absoluta franqueza, con absoluta verdad sobre lo que nos está pasando. Y si hoy, repito, ya se adueñaron del poder legislativo, ya se están generando condiciones para poderse quedar con el poder judicial y están buscando la manera de controlar en su totalidad a los medios de comunicación, pues tenemos también que evitar que un organismo que digan lo que digan, pero que venía cumpliendo su función antes de este gobierno, de este régimen de Morena, de oponérsele al gobernante en turno, que para eso fue creada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de oponérsele, de exigirle y de buscar que fueran respetados los derechos humanos en todo el país, pues eso es fundamental que también lo cuidemos. Licenciado, tenemos ya prácticamente que ir a una pausa, pero a mí me gustaría, muy brevemente, porque nos queda menos de un minuto, que nos diera su opinión sobre el tema de la seguridad en Jalisco. Pues muy preocupante la seguridad, Sonia, en Jalisco. No es el estado que yo dejé, un estado que dejé con paz y con prosperidad y creciendo. Hoy traemos inseguridad en los 125 municipios del estado. El tema de Teuchitlán no es solamente Teuchitlán. Yo creo que si se hiciera una tarea a fondo y precisa, lo encontraríamos en una gran cantidad de municipios que tenemos que revisarlo y poderle dar seguridad a la ciudadanía. Eso que acaba de pasar una vez más en Teocaltiche, que maten a una enfermera, más allá que haya sido regidora de algún partido político, es lo de menos. Lo que importa es una vida, es un ser humano que estaba prestando atenciones y que sin ningún recato los criminales llegan y la matan. Pero lo mismo sucede lo que pasó ayer, en que llegan a un café y matan a una persona, sea quien sea, y sean las condiciones que vayan privando. Esta inseguridad no puede seguir sucediendo en el Estado. Y repito, fue en Teocaltiche, y es Teuchitlán, y es Guadalajara, y mañana es Tlaquepaque, y luego es acá, y luego es allá. No, tenemos que lucharle y tenemos que buscar que tengamos una mejor seguridad. Le agradecemos mucho, senador, que nos haya atendido en esta entrevista y bueno, nos hubiera encantado tenerlo por aquí
ya habrá otra oportunidad. Discúlpenme, otro día me voy 2 horas antes para llegar más a tiempo. Exacto, o se trae el helicóptero, ¿no? No, yo no tengo helicóptero. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted. Gracias. Gracias, el senador Francisco Javier Ramírez Acuña.